Hola, muy buenas tardes. Un gusto recibirles nuevamente acá en nuestra escuela. Hoy vamos a tener un live, yo diría que bastante educativo. Entonces, de verdad, muchas gracias a todas las personas que se van a incorporar. Recuerden que para nosotros es súper importante si ustedes pueden compartir el live, la información, porque estoy pensando en hacer algún tipo de miércoles saludable o algo así. Y pues esas decisiones muchas veces vienen de si les gusta el producto terminado o no. ¿De dónde nos están viendo ahorita? ¿Desde dónde? Ustedes saben que nosotros estamos ubicados en Barba de Heredia. Hoy, como les decía, vamos a tener un live bastante saludable y bastante educativo, porque por lo menos la mayoría del público al cual nosotros le llegamos, en este caso nuestra escuela, va dirigido a pasteleras o a pasteleros que se dedican de lleno a vender lo que muchas veces nosotros les enseñamos. Entonces acá hay como una responsabilidad muy grande de lo que es la pastelería saludable y siempre es súper importante conocer y entender cuál es el enfoque de todo lo que hacemos. Entonces, a partir, desde mi experiencia, de hace al menos 1 año y medio a 2 años a la fecha, la pastelería ha tenido que renovarse en muchísimas cosas, ya sea porque el cliente meta lo pide, ¿verdad? Que es esa persona que quiere comer algo menos cargado de carbos, menos azúcares, menos grasa, etcétera, hasta lo que la salud incluso nos pide, que son productos más saludables, productos que no me eleven la glucosa en sangre, que no me eleven el nivel de estrés, porque aunque no lo crean, mucho de lo que comemos no nos ayuda con ese tema. Más bien si acá en el live de las personas que se han conectado, si hay, qué sé yo, celíacos, si hay diabéticos, intolerantes a la lactosa, alérgicos a la caseína, o que usted conozca, por ejemplo, tal vez le puede servir esta información para aprender a comer, ¿ok? Que esa es parte súper importante. Y nosotros, que somos los que estamos de este lado, los que vendemos, los que ofrecemos, tenemos también una responsabilidad grande a la hora de vender el producto terminado. Entonces, los cambios en factor saludable son una decisión, ¿ok? Muchas veces por cuestiones de salud, que hablamos de que vas al doctor y, doctor, me inflamo por todo, como pan, me inflamo, como esto o lo otro, me inflamo. Es súper importante que tengan en cuenta que cada cuerpo responde de forma diferente. Entonces, por ejemplo, si yo hoy sugiero algo, puede que a usted le caiga súper bien, puede que le inflame, etcétera, porque todos respondemos de una forma diferente. Por eso es muy importante que el cambio de alimentación se dé en compañía de tal vez el médico de cabecera, la persona de medicina general o un nutricionista. Esa parte es súper importante. Yo lo que les brindo con todo gusto es mi conocimiento desde la pastelería, investigo mucho, leo mucho, me informo bastante y dicho sea de paso, formo parte de ese sector que tiene ciertas intolerancias y alergias y pues no todo se puede comer. Entonces, un saludo a todas las personas que se están conectando. Repito, la industria de la pastelería da un giro, pues yo no diría que 360 de momento, pero sí relativamente rápido en lo que sería pastelería saludable. No todo lo que comemos para ciertas intolerancias son saludables y es ahí donde, de igual forma, por eso les decía que es un poco educativo para que entendamos la diferencia de una cosa y de otra, porque no todo es saludable, aunque sí parezca. Yo necesito destacar de cada ingrediente para qué lo quiero, por qué lo necesito. Personas, por ejemplo, que sufren de estreñimiento, necesitarán poner dentro de los ingredientes de lo que va a comer algún tipo de fibra que me ayude con ese tema. Personas que tienen problemas de inflamación, tengo que eliminar de ciertos alimentos cosas que me afectan y así sucesivamente. Ok, el tema del azúcar y el tema del diabético es todo un mundo porque por lo general nosotros tendemos a, qué sé yo, a comer de forma normal. Una persona diabética, a pesar de que sabe lo que tiene que comer, tal vez no lo hace tanto. Entonces no se les olvide, porfa, compartir el video, el live en este momento,
para que más personas lo puedan ver. Entonces voy a mostrarles lo que vamos a hacer el día de hoy. Son unas galletitas saludables, ¿verdad? No, lo que es saludable no tiene por qué ser feo, es que ese es el concepto que tenemos. Lo que sí es importante es que usted en el momento que quiera ejercer el cambio, entienda que es un cambio, ¿ok? Si yo ahorita vengo y le digo que se coma un helado vegano, no va a tener la misma cantidad de lácteos, etcétera, que un helado normal. Entonces, estas de aquí son galletitas que ahorita vamos a ver. Son altas en fibra, ¿ok? Tiene ingredientes para ayudarme a reducir los niveles de colesterol, por ejemplo. Tienen omega 3, etcétera. Yo las hice con chispas, como esta que está acá, chispas de chocolate amargas. Y también les puse semillas. Aquí usted puede poner otro tipo de cositas. Y muy importante, les voy a compartir también qué tenemos que hacer para almacenarlo, porque tal vez usted dice, bueno, en mi casa solo como yo, este tipo de producto, ¿qué hago con el resto? Entonces les voy a indicar con todo gusto qué pueden hacer. Y de este lado tenemos nuestro pancito saludable, antiinflamatorio, alto en fibra, que me va a ayudar con todo eso que estábamos hablando. Tiene grasas saludables, los dos, vitamina B2, o sea, esto es como decir una bomba de beneficios increíble para que usted, como decíamos al inicio, aprenda a comer, aprendamos a comer, porque creo que es algo que es de todos, y podamos tener mejores resultados, porque por lo menos desde mi experiencia personal, realmente es muy feo sentirse inflamado, pero demasiado, ¿ok? Demasiado mal. Sentirse inflamado es horrible y te puede durar incluso días. Entonces, lo que estamos tratando a través de la alimentación, que este pan me puede servir para la mañana, un trocito de este pan, que les puedo indicar con gusto, puede andar más o menos en 30 gramos, que equivale más o menos a un carbo. Con un par de huevitos va a funcionar mejor en su estómago que incluso medio bollo de pan blanco, ¿ok? Entonces, voy a dejar esta acá, voy a leer un poquito de comentarios que están importantes para no dejarlos hasta el final. Dice Yadi Morales, ¿qué hay de cierto? Que el pan o pasteles para celíacos se debe hornear en donde no se haya horneado otra clase de repostería. En general, y creo que la misma consulta que nos hace después Emi, es lo mismo. Ok, vamos a verlo. La ventaja que tenemos hoy, chicas, es que las elaboraciones son así. Entonces podemos ver un poquito de estos temas. Con respecto a... Sí, Erika, eso también, ahorita les voy a comentar. El asunto con lo que es gluten free, lo que es libre de gluten, hay 3 sectores que nosotros tenemos que tener en cuenta. El primero y el que está arriba es el celíaco, ¿verdad? Que es la persona que, para decirlo de una forma sencilla, su principal afectación va a ser de forma interna, ¿verdad? A nivel intestinal, etcétera. Esa persona tiene que tener una dieta estricta. Ningún utensilio que utilices con trigo lo puedes utilizar para gluten free, por favor. Y eso hace unos años atrás lo vimos en una entrevista que hicimos con la dueña de Jinka o Jinka Foods. Hablamos extendidamente de eso. No puede ser el mismo lugar. Cuando nosotros hacemos cursos gluten free, que ustedes saben que nosotros trabajamos con trigo, lo hacemos bajo consentimiento informado. A la persona se le explica, porque nosotros no vendemos producto gluten free, sino que enseñamos a hacerlo y ya la persona sabe y conoce todo eso. Pero no se puede hacer en casa en el mismo lugar. Vean, conozco referencias de que le puedes poner aluminio al horno. Yo no lo haría por las partículas de trigo que van a volar, porque son volátiles. Si yo aquí apago todas las luces y pongo algún foquito para ver esa parte volátil, estoy llena de trigo por todo lado. No se debe, la batidora tiene que ser aparte, el horno aparte, utensilios aparte, esponja para lavar platos aparte, microondas aparte, todo aparte. Si bien es cierto, no está 100% comprobado que haya niveles de celiaquía, como que yo diga, es que no existe que yo le diga a usted que soy celíaco número 3 o celíaco número 2. Y eso lo sé porque la persona que yo me atiendo de forma gastroenterólogo es una persona muy reconocida en el país y él explica todo eso. Al final les puedo decir, porque él tiene un video súper interesante en sus redes,
Entonces, si se quedan al final, les regalo el contacto porque vale mucho la pena ver ese video. El segundo es intolerante al gluten. Todavía hay toda una historia con que si existe o no existe. Yo soy intolerante al gluten y debería tener la misma dieta que tiene una persona celíaca. Entonces, si Candy te compra un queque que es libre de gluten, pero yo te digo que soy intolerante, más no celíaca, usted no se juegue el chance de hacerme las cosas donde usted hornea trigo solo porque le dije que soy intolerante, porque tienen los mismos niveles y cuidado que una persona que sea celíaca. La diferencia es que puede ser externo, puede ser tópico, por ejemplo, yo me broto desde la cara, etcétera. Puedo tener que me pica todo el cuerpo cuando trabajo con trigo, me da tos, se me pega acá, me inflamo, literal así. Si estoy trabajando, por ejemplo, cuando doy panadería, que lo amo y me encanta, es cuando me va un poquito más complejo porque son harinas de alta proteína. Entonces es un poquito más complicado. Y ahí viene otro detalle, que es el tercero, que es alérgico al trigo. En ese caso también soy alérgica al trigo. Entonces ya ahí va desde un choque anafiláctico hasta brotes. Cuando yo uso, por ejemplo, harina para hacer masa madre, eso es probablemente lo que más me pasa. Brotes, me pica el cuerpo, empiezo a toser. Tampoco se jugaría el chance de hacer algo para mí que soy alérgica al trigo, en donde yo trabajo trigo. Entonces, si usted desea en algún momento inclinarse por la parte de paracelíaco, intolerante al gluten o alérgico al trigo, no puedo. Ni los mismos recipientes, ni el mismo horno, ni la misma batidora, nada, absolutamente nada. Lo tienen que trabajar aparte. Si de momento yo estoy trabajando trigo y veo esto como un posible negocio, tengo que pensar que desde ya tengo que tener un cuarto aparte. Les comento, cuando yo me di cuenta de todo esto, le dije al doctor que bueno, yo trabajo con trigo, que esta es mi fuente de trabajo. Y lo que me dijo fue, no, tenés que llegar a la casa, tiene que bañarse para que no entre ninguna partícula de trigo a su casa. Y así, a veces en mi posición es un poco complejo, pero bueno, se aprende a vivir con eso. Es una afectación que se aprende a vivir. El choque emocional es muy fuerte, ¿ok? Y aunque ustedes no lo crean, una persona que se le detecte cualquiera de esas cosas puede llegar a deprimirse un poquito porque piensa que no tiene nada a comer, pero vean, hoy les muestro que sí, se puede comer libre de gluten y saludable, ¿ok? Dice, mi hermana celíaca y es intolerante a la lactosa, van de la mano. Yo soy alérgica a la caseína, van de la mano. Y sí, sí se pueden preparar postres, claro que sí. Nada más creo que ahí es como informarse un poquito. Maureen, cuando dice leudantes, hablamos específicamente de impulsor polvo de hornear, o cuál sería su pregunta, disculpe. Porque la levadura no es un leudante. Entonces ahí sí me explica con todo gusto. Ok, las galletas que vamos a hacer el día de hoy, la receta completa me rinde, ya les digo, 2, 4, 6 galletas, 7 de 50 gramos cada una. Si esas galletas, por ejemplo, usted las va a hacer en casa y le sobran, que lo ideal es como que se coma, bueno, una de esas galletas o la mitad, va a depender mucho. Mira, si sos una persona sana, me lo puedo comer en una merienda sin ningún problema. Si usted es una persona que tiene algún tipo de intolerancia o estás en una dieta o algo, que ahí sí la persona, el nutricionista, tiene que decirle cuánto usted tiene que consumir. Pero si usted de las 7 dijo, me voy a comer una al día, usted agarra una bolsita, ojalá sea Ziploc, y vamos a meter las galletas y las vamos a congelar, ¿ok? Las vas a congelar separadas. Si usted las congela en uno solo, no se puede romper la cadena de frío. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo congelar hoy sí, mañana descongelar, pasado congelar, después congelar. No se puede. Sin embargo, si usted las congela por separado, cada día se puede comer una galleta. Para saber el almacenamiento del pancito, ese se los digo al final. Entonces quédese por ahí. Vamos a ver. La levadura, en el caso específico de la levadura, para eso tenemos actualmente la masa madre, no solamente en trigo, sino también en gluten free. Puedes trabajar para evitar, y pues en el caso de los leudantes también, habrá cosas que no los necesitan. Yo creo que ahí es cuánto la persona esté dispuesta a sacrificar o a hacer un cambio eventualmente.
Es importante que sepan que el polvo para hornear básicamente es bicarbonato de sodio, que hay mucha gente alérgica al bicarbonato de sodio, es cremor tártaro y eventualmente tienen féculas. Entonces, si hay algo de entre esas tres cosas que a mí me afecta, obviamente tengo que quitar el polvo para hornear. Entonces, tendría que ver más o menos por qué lo tenemos que quitar. Entonces, vamos a hacer nuestras galletas. Estas galletas son de hornear de una. No necesariamente tenemos que llevarlas a refrigeración de forma previa. Son, a ver, voy a poner esto de este lado. Son libres de lácteos, no tienen ningún tipo de lácteos. Las galletas como tal, si pudieran hacer, por ejemplo, una receta pequeña, pues no tiene, se puede decir que nada mecánico. No usamos batidora ni nada. Entonces son recetas que son fáciles de hacer. Entonces usted si quiere hacer las galletas, si las quiere fresquitas 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, porque hay un dato. No voy a trabajar con azúcar de taza, no voy a trabajar con azúcar granulado. El azúcar granulado en las galletas aporta suavidad y vida útil. Si no tengo esas dos cosas, es por eso que mejor yo les recomiendo congelar lo que me sobra de galletas o meterlo en un tupper cerradito y consumirlo. Si es que voy a consumir, por ejemplo, no sé, 2 o 3 galletas durante los próximos 3 días, ¿ok? Dice María Amanda, es que ahí, vamos a ver, cuando los voy a elaborar, les voy a explicar los ingredientes. Si yo soy una persona celíaca, alérgica al trigo o intolerante al gluten, en esta receta hay algo que le puedo quitar para hacerlo de esa manera. Si es para consumo propio, simplemente porque quiero consumir algo gluten free, no hay problema. Pero si lo vas a vender a un cliente, no puede ser elaborado en el mismo horno que estamos trabajando, ¿ok? Entonces, vamos a revisar los ingredientes que tiene la receta. Si quieres me pones la 2, por favor. Voy a trabajar con una harina que para mí es bastante versátil. Me parece que es una de las harinas más versátiles que hay. ¿Saben por qué? Esto es avena, ¿ok? La avena tiene múltiples beneficios. Si yo voy a hacer algo libre de gluten, tengo que ubicar la harina de almendra libre de gluten, ¿ok? Si la hay, esta que estoy usando es harina normal, porque lo que yo hice fue agarrar la avena y procesarla, ¿ok? La proceso y ojalá sea integral. Si la avena es integral, voy a proporcionar fibra, etcétera, dentro de mi receta. Entonces, esto que tengo acá es harina de avena. Repito, usted la puede procesar en su casa hasta en la licuadora. Es súper fácil, no tiene problema, ¿ok? Voy a utilizar lino o linaza. Esto es linaza molida. La linaza es increíble, o sea, por la cantidad de fibra que tiene, omega 3, tiene un montón de beneficios. Voy a usar poquito. De la receta de avena, para que se vayan acomodando para anotar la receta, porque se las voy a ir dando, entonces para que anote. De la harina de avena tengo aproximadamente 120 gramos. Yo voy a hacer la mitad porque ya tengo muchas galletas. 120 gramos de harina de avena, que la vamos a pesar. Tengo por acá la harina de linaza, que es poquito, son 20 gramos, ¿ok? Vamos a usar poquito. ¿Dónde la hago? En la licuadora también. Por eso me gusta esta receta, porque son cosas que voy al súper, las compro y las proceso en la casa. Aunque es un hecho que hay linaza molida, no sé si la han visto, pero sí hay. Tengo fibra. Ahora, la avena controla el apetito, o sea, me da saciedad por la cantidad de fibra que tiene, reduce los niveles de colesterol, o sea, tiene un montón de beneficios. Sí es un hecho que hay gente que es intolerante o alérgica a la avena, al igual como lo es uno con el gluten, por ejemplo, y repito, si usted va a hacer esta receta libre de gluten, por favor utilice todo certificado. Lea etiquetas, tiene que tener el sello de libre de gluten, no es lo mismo libre de gluten por trazas o por contaminación. Este azúcar que tengo aquí es una que tengo ahí en reserva, esta es azúcar de coco, ¿ok? Pero puede ser azúcar cruda, sucra en otras palabras. De azúcar vamos a usar aproximadamente 1/4 de taza o 50 gramos. Puede ser algún edulcorante que usted quiera usar, que tenga, no sé, que a usted le guste. Puede ser, vamos a ver qué otra cosa. Bueno, edulcorante, azúcar cruda, un buen edulcorante, por favor, que no genere calorías, que no tenga un impacto en sangre. El índice glucémico del azúcar de coco es prácticamente la mitad del índice glucémico del azúcar de taza. Si usted dice,
la verdad las quiero hacer, no quiero esa parte saludable, pues entonces lo cambia por azúcar común, pero ahí no tenemos los beneficios del producto. Harina de almendra, un poquito, porque necesito que la galleta quede húmeda y relativamente suave. No son tan suaves como una galleta común, ¿verdad? Recuerden que no estamos utilizando grasa ni azúcar en exceso, entonces esa partecita suave no la voy a tener tanto. La harina de almendras tengo 30 gramos. Tengo aquí un poquitito de harina integral para aportar más fibra y estructura. Pero si usted desea hacerla 100% libre de gluten, solamente utilice estos que tenemos acá. Con eso es suficiente. Huevo, yo lo quebré todo, pero eventualmente lleva un poquito menos. Y voy a usar semilla o chispas de chocolate, ¿ok? Chispas de chocolate amargas, hay sin azúcar también. Semilla, que en este caso es un fruto seco, puede ser nuez también troceada, porque esto es topping, vean, es topping. Es para la parte de arriba. Y una cucharada, que ya la voy a traer, de cocoa amarga, para hacerlas como ese colorcito y obtener los beneficios del cacao, ¿verdad? Que es una parte importante, y si no le pongo la cocoa, pues entonces no me van a saber tan chocolate, pero no importa, ahí ustedes, es gusto de ustedes. Esto, como les decía, se hace a mano. Yo voy a sacar aproximadamente ahorita como 3 o 4 galletas. Eventualmente, si ustedes quieren hacerlas más pequeñitas, las pueden hacer más pequeñas, porque esas como tamaño palma de mano, las que yo tengo, vean. ¿Ven? Entonces es una excelente merienda, porque básicamente es bajo en azúcar, no contiene lactosa, no contiene sodio, y exceptuando la harina integral, que si quiero se la quito, es 100% libre de gluten, ¿ok? Pues ahí ustedes pueden, si quieren, ponérselo. De harina integral tengo solamente, le puse poquito, le puse más o menos 20 gramos, o sea, 2 cucharadas. Lo quiero para refuerzo de estructura, ¿ok? Porque no tengo gluten aquí. Entonces, como no hay gluten, yo quiero, esto se lo voy a poner para hacerlo, pero recuerden que si no las quieren libres de gluten, simplemente se lo vamos a quitar y no lo sustituyo por nada más, pero vamos a regular la cantidad de huevo que vamos a usar. Ahí es donde me tengo que cuidar la estructura, ¿de acuerdo? Porque esto, por decirlo de alguna manera, me amarra la masa, ¿ok? Entonces, para tenerlo en cuenta. Sí, al final les voy a repetir con todo gusto la recetita. Tengo una bandeja. Esto es un silpat, lo pueden hornear en el tapete microperforado, no pasa nada. Puede poner una bandeja con papel, con parchment. El papel encerado, que es de mala calidad, se queda esa cera pues en los productos, ¿verdad? Y si ustedes quieren que queden más redondas, aunque las mías son artesanales, puedes usar un marquito o algo para que queden perfectamente redondas, ¿ok? Entonces ahí. ¿Perdón? Sí, muy importante. Si eventualmente, porque es algo que casi siempre decidimos al final. Si quieren, recuerden que el del día de hoy no queda grabado, entonces para que estén atentos. Voy a traer la cocoa. ¿Qué me hizo falta? En el mise en place. Y estoy usando cocoa sin azúcar, esa parte es importante, sin azúcar, y sí hay hoy en día cocoa gluten free, sí la hay. ¿Ok? Entonces, ¿ves? Aquí está la cocoa. Esta parte de la cocoa, que de hecho es también poquito, son solamente 8 gramos, me le da un sabor tan rico a la galleta y ya no me queda así como para sentir el perfil de sabor, por ejemplo, de la linaza. La avena no tiene un perfil de sabor fuerte, realmente es un sabor bastante rico. Y los aros, recuerden que es solamente si usted quiere darle alguna forma ahí redonda, ¿ok? Entonces tenemos avena, tenemos harina integral, que si gustan la pueden retirar para que sean 100% libres de gluten. Lino, almendra, azúcar, esta es de coco, pero pueden utilizar azúcar cruda también. Si van a utilizar algún edulcorante, tienen que fijarse a ver cuánto
digamos, eventualmente, ¿cuál es la tabla de conversión? Ningún edulcorante es igual. Y ahí vamos a otro dato que me gustaría compartirles. Ponme la 1, por favor. Hay un concepto bastante errado en la pastelería, por lo menos son errores que he visto a nivel local, y es que tienen que tener en cuenta que una cosa es un producto saludable y otra cosa muy diferente es un producto para diabéticos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ves información de panes, queques, etcétera, que son libres de azúcar, pero que tal vez no necesariamente sean para personas diabéticas. Entonces, por ejemplo, los dos productos que vamos a realizar hoy, es importante que tengan en cuenta que la persona diabética o aquella que lo consume tiene que saber un poco la regulación de los carbos y calorías de consumo diario para saber cuánta galleta se puede comer. A veces cuando hay algo que es libre de azúcar o bajo en azúcar, lo primero que podemos pensar es que si no me voy a comer una galleta, me voy a comer las 8, y no es de esa forma. Necesitamos buscar productos que reemplacen el índice glucémico tan alto que me da la harina de trigo para que sea menor y el impacto en sangre sea mucho más bajo. Entonces, un producto libre de azúcar es cambio el azúcar por un edulcorante. Un producto saludable para diabéticos es esa opción, cambiar azúcar por edulcorante, y ver de qué forma cambio y minimizo los carbohidratos de esa receta para no generar un pico de azúcar, ¿ok? Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, volvemos, por favor. Ahí es una indicación importante para la pregunta que hace Erika. A no ser de que usted sea alérgica, no le recomiendo cambiar la harina de almendras. O sea, las fórmulas dadas son para yo tener dentro de la mezcla los beneficios de la harina de almendra, que es grasa, para que sea el producto más suavecito y pase suave más tiempo, ¿ok? Entonces, a nivel de fórmula es de esa manera. Si, por ejemplo, es por cuestión de precio o demás, tenemos que tener presente que a veces hay cosas que a la primera compra es un poco más caro, pero que ya después es, como tenés ahí la materia prima, es diferente. Si es por cuestión de alergia, probablemente en alguna otra ocasión, con todo gusto, les puedo dar una receta que no incluya la harina de almendra, ¿de acuerdo? Acá no voy a cambiar nada más que tal vez el tipo de azúcar. No usen azúcar de taza a no ser de que no tengan ninguna afectación, y el asunto de la harina integral. Entonces, aquí vamos a mezclar todos los secos, todos tal cual. Esta yo no la compré, esta yo la hice, la metí en un procesador y la procesé. Y de igual forma, el huevo no lo voy a sustituir en esta receta, porque, como les digo, la intención del live del día de hoy es ver, muchachas, a ver cómo nos va con esa respuesta para la pastelería saludable y poder hacer luego otros lives que les permita, por ejemplo, ver, podemos hacer otras recetas con sustituto de huevo que puedo usar, puedo ver otras recetas donde no necesariamente tenga como ingrediente, por ejemplo, la harina de almendra, que para mí es un aliado súper bueno. ¿Y saben por qué? No es solamente una cuestión de grasa, es una cuestión de que es la harina que tiene menos índice glucémico. Entonces, no voy a tener un pico importante de azúcar en sangre si yo perfectamente utilizo harina de almendra, harina de coco. Y ahí es donde viene la otra parte que a veces es contraproducente en lo que es la pastelería, por ejemplo, para celíacos. Y es que para poder lograr la estructura que no me da el gluten porque no lo tengo, se usan muchos almidones, y los almidones son cargados en azúcares. Entonces, por ahí viene el asunto. No siempre un producto gluten free es saludable, lastimosamente no. Y se le pone azúcar en lugar de edulcorante. Entonces, hoy día, por ejemplo, hay mucha gente que se dedica a producir productos libres de gluten que sean bajos en azúcar, esa parte sí. Porque, como les digo, los productos gluten free gozan de tener mezclas de muchos almidones o carbos altos que no hacen que sean saludables, ¿ok? Porque no tenemos forma. Ahí podemos hacer un pancito gluten free de desayuno en otro live, pero como les digo, hoy es para ver cómo nos va, porque le decía yo a mi esposo que a veces la gente no es tan, digamos, estamos en una era que a veces lo saludable no nos gusta porque no sabe igual, y hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Entonces, aquí voy a ir poniendo el huevo. Voy a ponerlo como en 2 tractos y empiezo a mezclar.
A veces yo en mis redes he preguntado sobre alergia al huevo y de repente me sale muy poquita gente comentando que son alérgicas, etcétera. Entonces, por eso tal vez uno no comparte tantas recetas. Sí, es poquito. Y así de fácil, sin batidora, a mano. Entonces, usted quiere una merienda para su hijo. Si está pequeñito, voy a meter la mano que está lavada. Si está pequeñito, con mucho más razón acostúmbrelo a consumir este tipo de recetas, porque su paladar no está tan acostumbrado al azúcar. Entonces, de repente, no le va a parecer tan extraño al paladar porque no está acostumbrado. Entonces, le puede mandar meriendas. Esta galleta es casi que una bomba, por decirlo así, de energía. Si no le pongo el azúcar de taza, ¿verdad? Porque ahí sí va a ser un poquito diferente. Por eso tiene azúcar de coco. Pueden usar algún edulcorante que ustedes quieran. Si yo uso stevia, ojo, si yo uso gotitas de stevia no va a ser lo mismo. Porque la stevia endulza 1/300, entonces se usa de forma diferente. Puedo usar algún edulcorante y después uso la stevia en unas gotitas. Pero la función del azúcar es completamente importante en lo que nosotros hacemos, incluso más importante que los leudantes. Entonces, esta, por ejemplo, no tiene ninguno, no tiene leudantes, no tiene polvo de hornear, no tiene bicarbonato de sodio. Si quieren me ponen la de aquí, no sé si se ve, Rafa. Rafa, la de aquí, por favor, para que la masa se vea más cerquita. La del frente, la del producto cercano. Okay. Es una masa realmente súper rápida, súper rápida, en un pas. No, desde ahí, como la vez pasada, tranquilo. Se va a pegar en las manos, entonces no le pongan más nada, no es necesario. Lo que puede hacer si quieres mojarse un poquito las manos, que es lo que yo voy a hacer, para eventualmente hacer las bolitas, nada más. No lleva mantequilla, no lleva aceite. En el caso, por ejemplo, del aceite es una grasa insaturada que no es saludable, a no ser de que sean ciertos tipos de aceites que logren tener un punto de humo alto. Aceite de aguacate, por ejemplo, aceite de coco. No lleva mantequilla, no lleva nada. Es una galleta que estamos buscando el perfil más saludable posible y que sepa bien. Ok. Entonces vamos a ponerlo ahí está bien. Ok. Para que puedan ver la masita de cerca. Voy a lavarme la mano un momentito porque la tengo llena de mezcla. De hecho, en los productos que son gluten free, ya se las voy a mostrar. En los productos gluten free, cuando nosotros compramos premezclas en el supermercado, esas premezclas tienen harinas y almidones. Muy poca vez, ven que es pegajosita, ¿ves? Muy pocas veces tiene fibra. Entonces, por eso yo en lo personal no uso premezclas de supermercado compradas. Por lo general hago mis mezclas para poder meterle un poquito más de fibra. ¿Okay? Ahí estamos listos. Voy a ponértelas ahí. Es una masa súper fácil. Poneme la 2, porfa. Sí, el azúcar de monje, súper bien. Muchas veces el problema del edulcorante es el precio, ¿verdad? Lastimosamente en el país las cosas son un tanto caritas, pero el azúcar de monje, perfecto. No pasa nada. Lo que tenemos que hacer es buscar edulcorantes que no tengan un cambio de glucosa en sangre importante. O sea, que no eleven la insulina. Eso es lo que necesito. Hay edulcorantes que eventualmente no generan carbos ni calorías. No pasan por el tracto digestivo, o sea, no me dan diarrea, para ser honesto. Y ahora decía Erika, y tiene toda la razón, cuando nosotros consumimos algo que no se debe, me ponen la 2, por favor. Cuando nosotros consumimos algo que no se debe, lo primero que va a pasar es que eventualmente nos puede dar diarrea y es acongojantemente, es incómodo porque depende de lo que vayas a comer o donde vayas a comer, pues obviamente no da tiempo incluso, no siempre estás cerca de un baño.
Ahí, estas son pequeñitas, yo corto, las pueden hacer, lo pueden pesar, las mías están pesadas a 50 gramos. Hago la bolita y la aplasto. Si se les pega mucho, era cuando les decía que pueden usar agua. Lo que pasa es que en el caso del azúcar de monje tienes que ver cuál es la proporción. Yo usaría tanto por tanto. El azúcar de monje es un azúcar que se puede usar tanto por tanto. O sea, si en mi receta, por ejemplo, uso 50 gramos de azúcar de coco, voy a usar 50 gramos de azúcar de monje, no pasa nada. No suelo utilizar ningún edulcorante de los más comerciales por una cuestión de trabajo. O sea, yo trabajo mis recetas libres de gluten y libres de azúcar, etcétera, pero lo trabajo con producto que realmente no tenga impacto en sangre. ¿Ves? Me salen 6 chiquititas. Entonces aquí, esta es la mitad de la receta, acuérdense, porque ya tengo muchas galletitas. Entonces ahí vamos a poner encima, esto no se barniza, no voy a poner huevo, no voy a poner nada. Pueden buscar, mientras hacemos recetas que sean libres de huevo, cómo hacer un huevo de chía y ahí lo pueden sustituir. Hay también sustitutos de huevo que se venden en polvo. A ver, sí se pueden dejar gorditas, pero tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, sí, lo podemos hacer aquí porque las voy a hornear. Si yo, por ejemplo, quiero hacer esto, no sé si se ve ahí, así, para tener el mismo resultado, no lo voy a tener porque esto no tiene azúcar ni tiene grasa, que es lo que en una galleta New York se expande en el horno por el calor. Entonces, ella se va a quedar así, ¿ok? Las puedo hacer media montañita para que se vean bien altitas, pero no voy a obtener el mismo producto porque en realidad, como te digo, este no tiene mantequilla y no tiene azúcar, que al final es el que me da los beneficios en esas galletas tipo New York. Uno se acostumbra cuando tienes que comer ciertas cositas a tener que comerlas para tener una mejor digestión, porque como les decía antes, cuando se tiene alguna afectación, no sé si a alguna le pasa, se pasa de un estado a otro en cuestión de un día. Tras de eso, muchachas, somos mujeres, tenemos cuestiones hormonales, tenemos un montón de cosas que va a incrementar esos males, por decirlo así. Hay doctores especialistas en celiaquía, que son mujeres, por ejemplo, para atender mujeres, hombres también, obviamente, que son especialistas en atender cuestiones menstruales por el efecto de la celiaquía. No sé si sabían, pero a veces tenemos, y es mi caso, yo por eso al final lo que hice fue implementar un intrauterino, pero no sabía que el problema que tenía a nivel menstrual venía del problema con el gluten. Entonces, hay doctores especialistas en esa rama, inclinados 100%, incluso también hay psicólogos especialistas en celiaquía, hay un montón. Mucha gente a veces me dice, profe, mi hijo, mi hija, mi hermana, mi tía, mi abuela, etcétera, acaba de ser diagnosticada y está muy deprimida, y eso es completamente normal. También es normal que el exceso de trigo que usted consume en los alimentos le dé un bajonazo de estado de ánimo. Entonces, es mejor una galletita así para el café, para lograr obtener todos los beneficios del producto. Usar un edulcorante adecuado. A ver. Con todo gusto para servirle. Es muy bonito trabajar la información cuando ya uno ha experimentado ciertas cosas con esta materia prima. Por ejemplo, es lo que le decía ahora a la compañera, es una galletita, ¿ves? Así se ve por dentro. Y aquí lo que yo tengo que rescatar es, por ponerles un ejemplo, si yo me como una galleta de 50 gramos de esta, a las 4 de la tarde, 3 de la tarde, que es lo que generalmente una persona toma café, me va a reemplazar, sin mentirles, porque realmente de esa forma, no sé, 2 bonetes dulces que usted usualmente se come. La diferencia es que con esta galleta yo voy a llegar a la cena sin ningún problema,
y con los 2 bonetes voy a tener hambre en 30 minutos. Y eso es por la rapidez con la cual llega el azúcar, que en este caso el azúcar es el trigo, el azúcar, un montón de cosas, todo lo que todo lo que sea azúcar se convierte en el cuerpo también en grasa. Pónmela uno, por favor. Entonces, ¿saben qué es lo que pasa? Porque es una realidad y a veces no solamente hay que verlo con un enfoque de vender, sino también a nivel de nosotros como cuerpo. Un día de esto le decía a mis alumnas que realmente es difícil ser mujer, de verdad que sí. Cuestiones menstruales, cuestiones de edad, cuestiones de un montón de cosas, son bastante difíciles. Y no ligamos nunca qué es lo que nosotros comemos. No todo es malo, no todo lo satanizo, sino que hay cosas que tengo que aprender a comer mejor. Entonces, lo que tenga azúcar se nos va a esta parte baja y se convierte en grasa, y es la grasa más difícil de bajar. La única forma de bajar grasa es a través del ejercicio en pesas, en peso. El cardio ayuda, pero es peso, y con un déficit calórico que sería reducir la ingesta de carbohidratos. Entonces nos toca más difícil todavía. Dice, mi hija tiene 6 años, fue diagnosticado, hijo, intolerante al gluten, leve, y le daban unos dolores de estómago terribles. Vea, yo le entiendo, porque como yo trabajo en esto, ya sea porque lo como porque quiero, lo como porque lo pruebo, es algo increíble, porque no tendría yo cómo explicarle los dolores de estómago. Y no es un dolor de estómago pasajero, es un dolor de estómago que puede durar 3-4 días, lo que se llama la contaminación del cuerpo. Es difícil. Entonces nosotros aplica en pastelería también lo que dicen comúnmente de somos lo que comemos. Somos lo que comemos, porque depende de lo que usted coma, puede ser un dolor de estómago andante, una diarrea andante, un estreñimiento andante. Es feo, y cuando tenemos ciertas cosas pasamos de un estado a otro. Puedo estar estreñido, puedo pasar a tener diarrea en un segundo, y realmente es la realidad de una persona que vive esto, sobre todo si usted tiene hijos pequeños. Yo he tenido alumnas que pasan con sus hijas de 20 años que están mal porque no saben qué comer. Hace unos años era más difícil, realmente era muy difícil. Hoy día, gracias a Dios, hay muchas cosas, pero por favor, lo que usted va a comer, revise qué está comiendo, porque a veces hay ciertas cosas que nos quieren confundir. Libre de azúcar, pero tiene maltodextrina, que es la más dañina que hay. Libre de gluten, pero no está certificado. Entonces fue elaborado en una fábrica que tiene trigo. Hay que leer muy bien. Vamos a meter las galletas, son muy rápidas, alrededor de unos 12-15 minutitos. Entonces, veis, por ejemplo, les expongo mi caso. Este es un horno que usualmente yo horneo trigo. Estoy metiendo un producto que tiene harina integral, no hay problema, pero si fuera gluten free lo tengo que hacer aparte. Que en mi caso, yo lo que hago es ponerlo en un hornito aparte, en la casa. Y en un niño, de verdad, en su caso me imagino que debe ser peor. Yo tengo una exalumna, Carolina, el hijo de ella pasó a Gabriel, saludos y ve live, y Gabriel realmente muy valiente de entender desde muy chiquito que tenía que no tener las mismas meriendas que sus compañeros. Y claro, imagínese usted un chiquito, 7, 8 años, menos, comiéndose algo que es saludable para él, a la par de un chiquito que está comiéndose, no sé, una galleta María. Es complicado. Siendo yo adulta me frustra, siendo yo adulta me brinco ese protocolo y termino con un dolor de estómago increíble, a pesar de que sé que me va a pasar. Ahora imagínense un chiquito que lo único que quiere es comerse eso y no entiende cuál es el efecto secundario que le da. Un día, Erika, podemos hablar de eso, del etiquetado de productos, porque a estas alturas la gente no sabe leer de forma correcta, y hay ciertos fabricantes que esa parte les sirve mucho, que usted no sepa leer las etiquetas, ¿ok? Dice Yendi que es duro y es real, cuesta con eso. Sí, el peso es algo increíble, o sea, el peso para mí, yo siento que podría catalogarse como la cosa más poco saludable emocionalmente hablando para con uno mismo, ¿ok? Es esa parte de subo, bajo, repito, somos mujeres, hormonalmente es complicado, y el peso siempre va a ser un dilema. Aunque usted esté bien, ahí viene otro dato
que vamos a hablar ahorita, porque vamos a hacer el pan antiinflamatorio. Muchas veces, obviamente uno puede subir de peso, pero esa sensación que yo tengo es porque estoy inflamada a través de todo lo que yo como. En mi caso, por ejemplo, los lácteos son una bomba. Y ahí sí es cierto, o sea, yo me como un helado y es automático al baño. Entonces, puede ser que yo no tenga tanto sobrepeso, aunque sí puedo tenerlo, pero hablamos de una cuestión de que estamos inflamadas, ¿ok? Entonces, son las 3 de la tarde y a pesar de que usted se levantó con un estómago plano, a las 3 de la tarde estás así. A las 3 de la tarde estás así. Y usted dice, qué raro, ¿qué será? Obviamente, en la mañana estamos desinflamados porque tenemos 8 horas de no consumir absolutamente nada. En el tiempo, que es la diferencia, que se está despierto, alrededor de 12 horas, no, 14, 15, usted está consumiendo cosas que le están inflamando. Y a pesar de que yo amo el pan, ¿me traes uno de estos, por favor, Rafa? Un bolsito. Me hace mucho daño, ¿ok? Estamos hablando de que, a ver, yo me considero una persona bastante fuerte, pero sé lo que es llorar por estar inflamada, porque me desespera, porque me siento frustrada, y a veces porque también nos va mal en lo que nos informamos. Ok, estoy horneando en 180 más o menos la galleta. Puede ser rápido, ahorita yo lo voy vigilando porque son pequeñitas. Si son pequeñas pueden ser 6-7 minutos, si son como las mías va de 12 a 15, pero va a depender de su horno. Entonces hornea entre 180 a 190. Ya después nosotros recurrimos a otras cosas para poder mantener ese peso que queremos, pero desinflamémonos primero, que es ver si me está afectando, porque en mi experiencia, por ejemplo, hay muchas cosas que nosotros pensamos que nos está afectando y es otra cosa. Por ejemplo, estás comiendo regularmente unas galletas que no tienen gluten, pero tienen leche y mantequilla, entonces sos intolerante a la lactosa y lo que le está inflamando es esa parte. O alérgica a la caseína, como en mi caso, que es la proteína directamente de la leche de vaca. Entonces, no hay leche deslactosada que yo pueda tomar sin que tenga un efecto secundario. Sí, al final voy a repetir la receta de las galletitas. Ahora voy a dar la del pancito, datos de congelación, todo eso lo vemos al final. Entonces, vamos a hacer un pan antiinflamatorio, que es este que tengo acá. Nuevamente, es un pan que usted va a partir en trocitos. Este es delgadito. Ahorita que tenga cámara arriba lo vamos a poder ver un poquito más de cerca, pero también partí uno por acá que es un poquito más grueso. Y estos panes, que yo por lo general si los voy a hornear los hago pequeñitos, pues a no ser de que en mi casa sean muchos, pero en mi casa solo somos 3. Este pan lo voy a guardar en bolsa Ziploc y los voy a congelar por unidad. Vamos a lo mismo, ese pan usted lo saca por día, ideal para tostar. Yo no uso tostador, yo tuesto en un sartén. Yo no tengo tostador en mi casa, sino que pongo un sartencito, lo pongo, no suelo comerlo con mantequilla, sino que lo como solito, pero si usted no tiene problemas con los lácteos, puede ponerle un poquito de mantequilla, o no sé si sabían, pero hay mantequilla vegana, ¿ok? Y hago así porque no es mantequilla, pero me puede funcionar sin ningún problema. Entonces usted lo empaca así y se va para congelación y ahí pueden durar bastantes días. Entonces vamos a hacer nuestro pancito antiinflamatorio. Tengo aquí linaza nuevamente. Acuérdense que les comenté que yo la muelo, yo no la compro, pero como gusten. Esto yo lo pongo en licuadora y con mucho amor y cariño lo voy moliendo, ¿verdad? Porque si no me quedo sin licuadora. Semillas, puede ser linaza, puede ser semillas de girasol, pueden ser también semillitas que me ayuden. ¿Ves? Por ejemplo, aquí tengo también avena, nuevamente. Semillas que sean un superalimento. Si yo soy alérgica a los frutos secos o me inflaman, no los voy a usar y la receta no los lleva. Pero si fuera el caso que no tengo problema con frutos secos, puedes ponerle aquí un poquito de nueces o almendra y eso también me ayuda en el tracto digestivo, ¿ok? Polvo para hornear, este sí lleva un poquito, que era lo que le decía a la persona que nos consultaba antes, cuáles son los ingredientes que tiene el polvo para hornear y por qué no lo puedo usar.
esta receta, si llevan, saben que podemos hacer también alguna receta que involucre no usar ni polvo de hornear ni levadura comercial, para que vean que también lo podemos hacer. De la harina de linaza, esta que yo tengo acá, tengo 150 gramos de linaza molida, que usted agarró en una licuadora y listo, o sea, no tienes que estar haciendo mucho. Vamos a usar 4 huevos enteros. Vamos a usar 4 huevos enteros. Entonces ahí sí nos queda un poquito complejo en esta receta estar haciendo una receta libre de huevo. Las podemos hacer, no se preocupe. Recuerde que si comparten el video, entonces nosotros optamos por valorar algo que me encantaría, porque no sé si se nota, pero la pastelería saludable me apasiona mucho y nos hacemos un día exclusivo para pastelería saludable. Es tendencia a nivel mundial, no es porque en Costa Rica se les haya antojado hacer algo, no, es a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la gente quiere cambiar de estilo de vida a nivel de alimentación y eso me parece súper bien. 150 gramos de linaza molida, 4 huevos, 5 gramos de polvo para hornear, más o menos media cucharada de semillas que voy a usar en la mezcla, y estas las tengo para decorar. Vean, por ejemplo, el mío. ¿Ven que tiene semillitas arriba? Okay. Si voy a usar semillas o granos, mejor dicho, perdón, si yo voy a usar granos que necesitan lavarse de forma previa, los voy a lavar. Por ejemplo, la quinoa. Ahí. Recetas gluten free también voy a hacer. Entonces, sí, la idea es esa, poder generar un día que sea producto saludable, porque realmente lo necesitamos. No es una cuestión, bueno, si usted no vende, no importa, pero hablamos desde un enfoque de que se necesita para la casa. Lo primero que tenemos que empezar nosotros es con la gente de casa. ¿Qué hay ahí? Mis galletas ya las voy a sacar porque como son pequeñitas, ahí. Y ahorita le voy a mostrar a la compañera que me preguntó por la New York, que la redondita que hice queda exactamente igual. Recuerden que les expliqué que no hay efecto expansivo, pues porque no tengo ni mantequilla ni azúcar, que es lo que me va a ayudar a que eso suceda. Entonces, este es mi galleta que hice redonda, ¿ven? Quedó redonda. Lo que me recuerda es estos redonditos que se pueden hacer barritas energéticas también. Entonces ahí, vamos a poner aquí. Voy a mezclar esto aquí. Por lo general les interesa mucho libre de azúcar para personas diabéticas. Mi mundo se basa en trabajar con azúcar a nivel profesional, pero pues a nivel saludable es un poco complicado el ingrediente, ¿verdad? Porque como les decía al inicio, no lo vamos a satanizar. Simple y sencillamente, pues es diferente. Sí, a pesar de que se ve muy bonita la galleta redonda, siento que vas a obtener más rico a la hora de comer algo así, porque es lo que me cabe, por ejemplo, en la boca más fácilmente. O yo puedo llegar y decir, bueno, esa galleta no la voy a comer entera, voy a comerme un pedacito nada más y es más fácil. Pero viste que puede la opción, no pasa nada. ¿Qué puedo usar también en lugar de azúcar en las galletas? Dátiles, sin semilla y molidos. También podemos hacer recetas con dátiles porque son endulzantes naturales. Lo que estoy aquí es bajando un poquito el polvo para hornear, y antes de mezclar esto les voy a enseñar cuál es el molde que voy a usar. La receta es pequeñita, muy pequeñita, es como para un pancito de una semana, comiendo más o menos una porción por día, y este molde mide 16 por 9 por 7, 16 por 9 por 7, o sea, es un molde pequeño, para que me quede una porción alta, que yo pueda poner algo ahí encima. Entre más grande sea el molde, vean por ejemplo este es como hermano, pero es más grande. Entre más grande sea el molde, más bajo va a quedar el pan. Recuerden que estos panes o no tienen tanto impulsor o simplemente no tienen levadura, entonces la única forma de crecer es a través del tamaño de la mezcla. Entonces,
hasta donde usted le llegue el molde, la mezcla, hasta donde le llegue el molde, así va a crecer. No va a crecer más de eso. Entonces, por ejemplo, si en su caso usted elige un molde que la mezcla llegó hasta aquí, de esa altura va a quedar el pan. Entonces necesitamos usar un molde que si tienen en casa el molde de 1 libra de queque navideño, pues es exactamente igual. Pero ven que este es más grande. Aquí me va a quedar la porción más bajita. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Usarlo en este que, como les digo, 16 por 9 por 7, que es exactamente igual que un molde de queque navideño de 1 libra. ¿Okay? Que está previamente engrasado, que tiene papel. Toda esta pregunta a Steven porque no lo tengo aquí. Entonces, tiene grasa y tiene papel para que yo pueda jalar ese papel y eventualmente sacar el pan más fácil. ¿Cuánto es el tiempo de horneo? Va a tardar aquí más o menos 25 minutos. En 160 más o menos es más bajito. Y vean que a pesar de que no hay una estructura de pan como tal, si yo lo corto, una rebanadita con un cuchillito, vean que bien se corta. ¿Ves? Esta semilla que va hasta acá me va a dar más fibra, entonces, y esta es delgadita, vean. Una grasa saludable, lo tuesto y le pongo aguacate, por ejemplo. Tengo una grasa saludable, entonces ahí es importante medir lo que estamos comiendo, porque digamos, no digo que sea malo porque todos comemos diferente, pero el pancito con un pedazo de salchichón ya no cumple su misión hasta en verso. Ya no, eso sería como para un pedacito de aguacate, comerlo con un par de huevitos, algo que haga que usted durante la mañana pase con su estómago más libre, menos inflamado. Por eso son pan antiinflamatorio, ¿ok? ¿Por qué? Pónmela la 1, por favor. A ver, ¿por qué nosotros eventualmente tenemos problema con el pan baguette? ¿Por qué nosotros tenemos problema con el pan baguette? Bueno, si nosotros tuviéramos una harina de trigo que la molienda la hacemos en casa, el pan sería un poco menos pesado, porque está en su casa, cosa que probablemente no podemos hacer. Vamos a moler el trigo puro, virgen, no tiene nada. Cuando el trigo se utiliza a nivel de ya lo que es panificación, que no sé si han escuchado que hay harina 9%, 7% de proteína, 11%, 12, 13 y hasta 16. Entre más fuerza tenga, más tengo que alterar las proteínas de la harina, la glutenina y la gliadina, que en este caso yo soy alérgica. Y eventualmente le voy a adicionar a la harina ciertos aditivos que me van a permitir que ese pan fermente bien, un montón de cosas que no sabemos de dónde vienen, y eso puede ser lo que a usted le caiga mal en su estómago. No necesariamente, qué sé yo, que tenga o no tenga huevo el pan, puede ser que usted esté reaccionando a ese poquito de grasa que se le pone al baguette, puede ser que le esté afectando la cantidad de azúcar que tenga el baguette, y no todos respondemos igual. De repente no está mal comer baguette, pero si un baguette es de este tamaño, el problema es comerlo, el grande, ¿verdad? Si yo como un pedacito, lo mejor siempre va a ser reemplazar por algo que tenga fibra. Entonces, este pan tiene fibra por todo lado. A mí me gusta tostarlo para tener un mejor sabor en lo que yo estoy comiendo, pero lo puedes comer sin ningún problema que no esté tostado. ¿Por qué? Porque la linaza, no absorbe agua y la retiene, ¿ok? Se la deja ahí. Por lo tanto, como cuando uno hace el agüita con linaza, el mucílago hace que se hace esa babita y entonces se queda ahí y no se va a ir fácilmente. No tiene un índice glucémico alto. ¿Qué es el índice glucémico? La rapidez con la cual el azúcar llega a la sangre. Entonces a un diabético se puede comer un pan que le va a caer mal y se va a sentir mal y va a tener 150 de azúcar en cuestión de 20 minutos por haberse comido un queque seco. A diferencia de este, que probablemente en 30 minutos, un pedazo chiquito, hayamos subido a 110, 120. ¿Okay? Entonces, hay que saber pues qué es lo que estamos comiendo. Entonces, usted en su casa va a procesar la linaza.
se vende ya molida, no pasa nada, pongamos la 2, por favor. Entonces, cuando un producto nos cae mal, tenemos que averiguar de dónde viene el malestar. No siempre tiene la culpa la pobre harina, ¿verdad? Puede ser el azúcar que se usó en ese pan, puede ser todos los aditivos y demás que le pusieron y simplemente usted es alérgica. Mi recomendación es cuando hay un malestar que persiste, vaya donde un alergólogo para que le dé una guía, a ver a qué es usted alérgica o alérgico, y ya después de ahí directamente al gastroenterólogo, ¿ok? Vamos a agregar el huevo. Este no tiene lácteos, no tiene leche, no tiene mantequilla, no tiene yogur, no tiene nada, entonces si yo soy alérgica a la caseína o intolerante a la lactosa, lo puedo comer sin ningún problema. Aquí la contraindicación viene a través del huevo y mezclamos. No batidora en ninguna de las dos recetas y así de fácil, vean qué bonito. Por la linaza humectar se lo vamos a mover bien. Lo vamos a poner en el molde que ya yo tengo engrasado y esto se va al horno más o menos 25 minutos. A los 25 minutos usted va a tener exactamente el pan que tengo yo acá. Hay muchos tipos de panes que yo puedo hacer con diferentes granos, con diferentes legumbres, que en un live que probamos hacer para hablar de legumbres un poquito, garbanzo, etcétera, hay mucha gente que le inflama, pero también es por la forma en la cual lo come. Entonces, la forma en la cual nosotros comemos las cosas son las que en ocasiones nos puede hacer que nos inflame, no necesariamente el producto como tal. Y ahí van a ver que me queda exactamente en el nivel del molde. Ya lo que le queda de crecer, que va a ser un poquito, va a hacer que mi pan llegue hasta ahí. Mi pan va a llegar hasta ahí. Poneme porfa esta de acá. Vamos a ver que no se caiga. Que me quede exactamente hasta donde está el molde. No va a crecer más. Es para ponerle la semilla. Vamos a limpiar aquí un cachito para semillas por todo lado. Y yo le voy a poner arriba un poquito de semilla, pero es como decorativo, puede ser avena en hojuelas. Hay algún tipo de semilla que ojalá sea un superalimento. Ya ahorita meto al horno y lo que voy a hacer es leer un poquito las consultas que están más abajo, entonces si gustan preparan lápiz y papel para leer nuevamente, para indicarles las recetas y para aprovechar y ver alguna consulta, porque tengo una porfa de Gabal, por ejemplo de Gabal, pero está como incompleta, entonces no la entiendo muy bien. Dice Grace que ella es alérgica al gluten. Exactamente, vea, doña Grace, yo como consumidora de productos gluten free le digo que a veces me quedo sin ideas. No soy partidaria, con las disculpas del caso, de pagar hasta 8,000 colones por un pan libre de gluten, prefiero hacerlo y es parte de compartir con ustedes información importante. Entonces sí, podemos seguir compartiendo. Recuerden que la finalidad es que ustedes compartan el video y de esa forma podamos llegar a más gente y entre más seamos, mejor. Ahí, ¿ves? Me queda como un dedo de libre del molde y entonces ese es el espacio que le voy a dar para que crezca, pero no se va a salir del molde. Si acaso va a crecer aproximadamente 1 centímetro y hasta ahí se queda. Entonces, si ustedes ponen esta mezcla en un molde, por ejemplo, que sea eventualmente, en un molde que sea muy grande, me va a quedar un molde, por ejemplo, muy bajo, ¿ok? Un pancito muy bajo. Entonces, ahí arriba vamos a poner, como la mezcla es tan pesada, cuando esto se hornee no se va a ir al fondo, no se preocupen. Dice Erika que ella usa psyllium. Sí, el psyllium husk me permite nivelar la flora intestinal y evitar que los productos, por ejemplo, gluten free, me den estreñimiento. Lo que hay que usar, eso sí, es la cáscara de psyllium, no el psyllium en polvo. ¿Qué hago, Socorro? Doña Socorro, estamos haciendo un pan antiinflamatorio para esos desayunitos que podemos tener en la mañana. Un pedacito de pan, que es ya horneado, con, decíamos ahorita, un pedacito de aguacate, un par de huevitos
y estamos más que bien. En el momento que usted meta este pan con un gallo pinto y demás, ya ahí tenemos, probablemente si te comes el pan primero, no se va a comer tanto el gallo pinto porque ya se llenó mucho. Me da sensación de saciedad porque tiene avena, linaza. Entonces, esto se va al horno. Si querés pasamos a la 1 para meterlo al horno, me encanta eso. Mi horno no tiene rejilla, entonces voy a poner las galletitas acá. Y ya están horneadas, ya se pueden congelar si fuera el caso. Y vamos a meter el pan. Lo meto aquí y se va al horno más o menos 25 minutos. Vamos a ver porque no, voy a bajarlo un poquito porque no bajo ahorita, como en 165 puede ser. Va a empezar a bajar un poquito. Si lo someto a 180 probablemente se seque mucho la corteza, la parte de arriba, y tampoco me gustaría. A lo largo de la cocción, yo lo que voy a notar es que se forma una estructura, pero no va a crecer de forma desmedida porque no tiene cómo, no tiene ingredientes que proporcionen. Entonces, este es el pan, tiene un olor delicioso, realmente tiene un olor relativamente fuerte en el sentido de que pues estoy oliendo la linaza y todo lo que estoy usando, pero no tiene ese olor que en ocasiones tiene el pan que acabamos de comprar en la panadería. A ver, el asunto de la panadería, no todos los panaderos son iguales, no todas las panaderías operan igual, pero sí es un hecho que nosotros, cuando vamos a la panadería y mi pan huele muy fuerte a levadura, téngalo por seguro que le va a caer mal en su estómago porque tiene demasiada levadura. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces este pancito, si lo vemos de cerca, por ejemplo, tiene toda la linaza en grano porque yo le adicioné linaza en grano. Entonces todo eso que usted pone en el pan, que probablemente no sepa usted que le está evitando que se inflame, me está dando fibra, me está ayudando a ir de forma recurrente al baño, a tener una mejor digestión, lo obtienes de un pancito que es tan fácil, pero tan fácil de hacer, y que cuando nosotros acostumbramos a la gente en casa, también lo come. Lo que pasa es que es una cuestión de costumbre, pero si en su casa tenemos que tener fuerza de voluntad. Usted lo hace para usted, para mantenerse bien, y si a la par está el baguette con el jamón, queso, lechuga, tomate y salsas, nos queda entender cuál es la misión que tenemos, que es pasar con un estómago bien todo el día y no comerlo. O sea, fuerza de voluntad en otras palabras. Entonces, les repito las recetas. ¿Qué ocupas? De aquí, perdón. Para que las puedan anotar. Con todo gusto, doña Grace, para servirle, y muchas gracias por sus palabras. Acá lo importante del caso es que nos vayamos a instruir. La mayoría de las veces nosotros satanizamos los productos y no sabemos por qué. Este caballero anda un poco perdido. No sabemos por qué, simplemente usted va y le cae mal. El psyllium se puede conseguir en farmacias, podemos hacer un cursito para que vean cómo se utiliza. No necesita ser hidratado, a pesar de que hay mucha gente que lo hidrata y demás, no necesita ser hidratado. Y repito, tiene que ser psyllium con cáscara, no psyllium en polvo. Se consigue en macrobióticas, se consigue en pulperías orgánicas, se consigue en la farmacia, solo que sea cáscara, ¿ok? El psyllium, descartando el pan, que no lo quieres comer con el pan, lo puedes tomar en un poquito de agua para cuestiones de estreñimiento y demás. Entonces, no solamente en recetas, también puedes tomarlo. Ok, entonces, les repito la recetita de la galleta para que la puedan anotar. Es una galleta muy sencilla. Lo estoy viendo allá porque no me lo sé de memoria, van a disculpar. Tengo 120 gramos de avena. Recuerden que yo la procesé. El índice glucémico y el impacto en sangre de todo lo que hemos usado es diferente en cada persona dependiendo cómo usted lo haya usado. A ver, no es lo mismo hacer un atol de avena que hacer una galleta que tenga avena. No es lo mismo calentar leche, ponerle azúcar y comer avena y comerla de esta forma. No es lo mismo comer la avena cuando está tostada en una granola, entonces es diferente. Pero en este caso la galleta es bastante amigable. ¿Por qué? Porque tiene fibra,
porque es baja en azúcar. Yo estoy usando azúcar de coco, entonces solo por eso podría llamarla libre de azúcar. O puedes utilizar azúcar cruda, que tiene un índice glucémico un poquito más bajo, no mucho. 120 gramos de harina de avena, 30 gramos de harina de almendra, ahí, ajá, 20 gramos de linaza en polvo, un huevito, pues un huevito grande o un huevito y medio en total, 50 gramos de azúcar, algún sustituto de azúcar, puede ser azúcar de coco, azúcar cruda, algún edulcorante que usted vaya a usar, azúcar de monje, como nos decía la compañera también, 8 gramos de cocoa amarga, o lo que es lo mismo una cucharada, y 2 cucharadas de harina integral, que vienen siendo 20 gramos. Todo eso me ayuda a nivel de estómago a tener saciedad. O sea, yo básicamente tomaría café incluso con una galletita de estas, y dependiendo los macros que tenga la galleta, puede ser hasta mejor que una galleta tipo soda, por ejemplo, que tiene más o menos 90, me parece. Es bastante pesada una galleta soda, aunque no parezca. Y vamos con el pan, que es bastante sencillo. Vean qué bonito se ve, porque en realidad tengo la semilla, tengo todo el producto, y son 150 gramos de linaza en polvo, 4 huevos y 5 gramos de polvo para hornear, más las semillitas que pongan arriba y un poquito dentro de la mezcla para tener todavía mucho más producto para trabajar. Vamos a meter el pan. Ahí se va a hornear. Este, por ejemplo, este ya tiene dueño, este pan es mío para desayunar. Y el que estoy horneando también ya tiene dueño, ¿verdad? Porque no muchas veces uno come pancito como este, que es mucho más saludable. Es un pan, repito, que si usted quiere, lo puede guardar en bolsa Ziploc separado para congelarlo. No lo congele en bloque, porque no podemos respetar la cadena de frío. O sea, congelar, descongelar, congelar, descongelar. No, usted lo guarda así, en una bolsa Ziploc, es que yo de momento no tengo a mano. Una, o si usted dice, bueno, en mi casa se come una mi esposo y otra me como yo y otra se come mi hijo, entonces usted va a guardar estas 3 en congelación, ¿ok? No solo una, pero las podemos guardar individuales, es una excelente opción para que usted tenga ahí para desayunar todos los días. No, el pan no lleva sal, ¿ok? Es un pan libre de sodio, no tiene sal, ¿ok? Entonces lo puede comer bajo las restricciones y condiciones una persona que sea hipertensa. Si obviamente la persona hipertensa no puede consumir linaza, pues no lo va a comer, ¿verdad? Ahí para tenerlo en cuenta. Katy me está preguntando por si lleva avena. Ahí me avisa. Si es no lleva avena, no, es solamente, es 100% linaza. Un día nos hacemos un pancito de avena. Ponémela uno, por favor. Sí, 20 gramos de linaza. Avena no lleva. Si lo dije, disculpe, pero no, avena no lleva. Lo que lleva es harina integral, harina integral. 120 de avena, 30 de almendra, 20 de linaza, un huevo grande o un huevo y medio. Si lo quieren en gramaje, son más o menos 75 gramos de huevo, 50 gramos de algún tipo de azúcar de índice glucémico bajo, azúcar de monje. El azúcar de coco tiene todavía sus restricciones, pero yo la uso sin ningún problema porque no tengo problema de diabetes, ni de azúcar alta, ni nada de eso. Fuera de eso puedo usar algún polialcohol sin ningún problema. En el pan, doña Grace, usted puede poner 5 gramitos o lo que es lo mismo, una cucharadita dentro, nada más es como para incorporarle un poquito más a la semilla solamente. 8 gramos de cocoa y la harina integral, que son 20 gramos. Esa es la galletita. El pan son 150 de linaza, 5 de polvo de hornear, 4 huevos batidos, no sé si lo vieron que los batí previamente, y la semilla. Sí, avena, si no tiene problemas con avena, porque digamos, me gustó esta de linaza porque no tiene avena. Hay mucha gente que es intolerante, entonces le puedes poner avena en la parte de arriba, claro que sí. Para el pan, tiempo aproximadamente 25 minutos, y más o menos en 165 grados centígrados. No ocupas los 350 normales, pero si quieres usar los 350 probablemente dure menos. A ver, las semillas, no
No, al pan le puso azúcar, doña Giselle, no, el pan no tiene azúcar. Lo que le puse fue azúcar de coco a las galletas, que, repito, puede usar cualquier otro tipo de edulcorante, pero el pan de linaza no tiene azúcar. Los únicos ingredientes que tiene son huevo, linaza, polvo de hornear y semilla, solamente esos, no tiene azúcar. Meterle azúcar a ese pan ya necesito reformular y hacer un soporte y un montón de cosas. No, de hecho yo no trabajo en tazas, doña Katy. Si gusta, les puedo poner la receta después, para que no, porque hay mucha gente que nos ha acompañado desde el inicio, se los agradezco enormemente. Hay gente que se ha reincorporado al final, entonces tal vez cosas que ya dije están en el live, entonces por eso tal vez las consultas. Con todo gusto para servirle, y recuerden que la finalidad de poder hacer estos lives es que conozcamos un poquito más de lo que es la pastelería saludable, sencilla, porque ya para ser veganos y otras cosas sí se necesita un conocimiento más técnico hacia ustedes, pero estos son recetitas sencillas y prácticas, ¿ok? Entonces, ojalá las puedan hacer en casa. Compartan el video, ahorita revisamos a ver si lo dejamos, para que las puedan hacer y más personas sepan que vamos a realizar recetas saludables para tener mejor relación con nuestro sistema digestivo. Todo eso va desde acá hasta acá. Hay muchas cosas que producen migrañas, hay muchas alergias que producen ojeras, por ejemplo. Es un montón de cosas que vienen a través de lo que comemos. Entonces, nos vemos en otro live que podamos compartir otra receta. Déjenme saber ahí más en comentarios como qué les gustaría que hagamos de forma saludable, y nos vemos en otro live próximamente. Hasta luego.